desde niña fue el juguete de todos, enferma, sola, con un único deseo, que aquel a quien robó de pequeña se quedara a su lado. Pero Ian no es solo un sirviente, es un rey que esconde su corona en las sombras. Y este amor retorcido se convierte en una lucha por el poder, la libertad y el derecho a ser amada. Suscríbete para ver la continuación. Dale like al video. Envuelto en el abrazo de la noche, un majestuoso castillo se alzaba en medio del terreno montañoso. En el interior, en una de las habitaciones, ligeramente iluminada por las llamas de la chimenea, se encontraba una muchacha llamada Else, con un precioso vestido azul, sumida en sus inquietos pensamientos. Else tenía unos rasgos faciales cuidados y unos grandes ojos verdes que cubrían ligeramente sus largos rizos rosas. De repente, llamaron a la puerta desde la entrada de sus aposentos. La chica se sobresaltó como si no se lo hubiera esperado, sin embargo sabía exactamente quién estaba al otro lado. Al abrir la puerta, un hombre alto y moreno, Ian, apareció ante ella. Sus ojos azules y penetrantes miraban directamente a Elsa. Al ver a aquel hombre, el rostro de la muchacha se tiñó inmediatamente de un rubor púrpura. Al apartar la mirada de él, Elsa seguía mostrándose turbada porque cada vez que se ponía delante de él, todo a su alrededor parecía desmoronarse. Sin embargo, a pesar de los interminables intentos de la muchacha, sintiéndose culpable ante él por detener sus encuentros, Ian ya había cruzado, por costumbre, el umbral de sus aposentos. Y así, en una habitación oscura, donde la luz de la luna brillaba suavemente a través de las ventanas, Elsa se ahogó en los brazos de su hombre amado. Tapándole los ojos, la besó, y la muchacha correspondió. Mientras lo abrazaba, él se reflexionó sobre el hecho de que todo lo que había conseguido a duras penas le resultaba insoportable. Los fríos besos de Ian y los encuentros no deseados. Elsa se dio cuenta de que lo más probable era que su relación no fuera más que una farsa con un afecto patético, pero no estaba dispuesta a cambiar nada. Tocando suavemente a Ian, la chica pensó para sí misma que él no tenía más remedio que seguir viéndola de todos modos. Cuando Ian miró a Elsa, su expresión facial no traicionó ninguna emoción, era como si simplemente siguiera sus caprichos. Extendiendo ambos brazos hacia él, la chica, deseosa de estar siempre con él, le pidió un abrazo, mostrando todos sus sentimientos. A pesar de la sinceridad de Elsa, el rostro de Ian seguía sin expresar emoción alguna. Sin embargo, accedió a su petición. La chica perdía la cabeza cada vez que le veía la cara. La calidez y el comportamiento de Ian le resultaban familiares, pero estar entre sus brazos la hacía sentirse a gusto. Al estar cerca de Elsa, Ian parecía incómodo, pero cada vez mantenía un desinterés en su rostro. Elsa mostraba sus sentimientos por Ian de todas las formas posibles. El hombre solo se sonrojaba de vez en cuando estaba cerca de ella. La chica deseaba sinceramente ver la cara del hombre llena de amor al menos una vez. Así se daría cuenta de que tal vez él no la odiaba tanto. Sin embargo, se dio cuenta de que probablemente no era así, pues no había ni una sola persona en su propia casa que la tratara bien a causa de su mal carácter. Ian, en su opinión, durante 10 años se había limitado a tolerar su repugnancia hacia ella. Además, él se creía que el hombre ya tenía una novia a la que quería de verdad. Sabiendo esto, la chica, incapaz de hacer frente a su codicia, seguía deseando estar cerca de él, tomando una página de su historia en la que él y su amante podían ser felices juntos. Él se obligando a Ian a pasar tiempo con ella y a estar a su lado cuando claramente no quería. Cada vez que su tiempo juntos llegaba a su fin, la chica se sentía culpable delante de Ian y las lágrimas corrían por sus mejillas. Intentaba por todos los medios no demostrarlo, pero todo era en vano, y volvía a llorar junto a él. Intentando contener las lágrimas, sintió que no tenía derecho a estar triste, pues Ian, en su opinión, estaba peor. Sorprendiendo a la propia Elsa, Ian le secó cuidadosamente una lágrima de la mejilla. Al preguntarle por qué lloraba, el hombre supuso que eran lágrimas de felicidad por el hecho de que ahora estuvieran juntos. Ian también le preguntó si Elsa intentaba llamar su atención. Rodeadas de montañas, las tierras de Lugdunum, al noroeste de la capital, Siena, no eran fértiles y sus habitantes sobrevivían del pastoreo y la pesca. En las cercanías de estas tierras había quienes poseían una pequeña bahía por la que se traían minerales. Las tierras de Lugdunum albergaban también el modesto y relativamente poco rico vizcondado de Roate. Si el vizconde Roate hubiera sido ambicioso, habría utilizado sus posesiones para desarrollar un puerto comercial, pero prefirió conformarse con lo que tenía. Sin embargo, aunque hubiera logrado enriquecer sus tierras, el vizconde seguía sin tener heredero, aunque tenía una hija, Elsie, una muchacha de mal carácter y mala salud. Los médicos no sabían cuándo acabaría su vida, por lo que su padre se avergonzó de nombrarla heredera. Al no ver a Ian cerca de ella por la mañana, él se llamó a la criada y le preguntó dónde estaba su amante. Ivana,
que era la criada personal de la muchacha, trató de mantener la calma, en un intento de transmitir que no entendía lo que decía su ama. Sin embargo, Elsa no quedó satisfecha con esta respuesta, creyendo que la criada mentía y se burlaba de ella. Ivana, sin embargo, continuó tranquilamente asegurando a su ama que la había entendido mal, pero la joven no la escuchó, pues estaba convencida de que no solo Ivana, sino también las demás criadas se burlaban de ella a sus espaldas. En ese momento la criada se alegró de que esta vez Else no tuviera a mano ningún objeto que arrojarle. Else estaba convencida de que Ivana estaba en sus aposentos y se había llevado a Ian, a lo que la criada respondió que no lo había hecho. Una vez más la muchacha no la creyó, e Ivana, suspirando, replicó que no podía cambiar de opinión. Frunciendo el ceño, Else pareció ofendida por este comportamiento de la criada. Acercándose a Ivana, la muchacha se agarró fuertemente a sus cabellos. El pequeño altercado que había surgido entre ellas había provocado un desorden en los aposentos. Ivana se preguntó cuánto tiempo más tendría que aguantar aquello. La respiración entrecortada, los ojos y el rostro llenos de irritación de la muchacha, enfurecieron a la criada. No se sentía ni una pizca de fuerza en las manos que agarraban el cabello de Ivana, y la propia Else, cegada por los celos, apenas podía respirar. Tomando el control de la situación, la criada aferró las muñecas de su ama. Ivana la apartó de un empujón, tratando de recuperar el aliento. Cualquier otro día la habría ignorado, pensando que él se había vuelto a las andadas, pero fue esta vez cuando la joven ama se disgustó con ella. De repente, se oyeron gritos desgarradores procedentes de la habitación de Else. Los criados que se encontraban cerca se agolparon en la entrada, mientras Ivana se sentaba en el suelo sujetándose la cabeza. Las otras chicas empezaron a mirar a Ivana, preguntándole si estaba bien, lo que no hizo más que hacerle el juego. Todas se quedaron mirando a Elsa, que miraba estupefacta a su criada. Enseguida se dieron cuenta de que los gritos de Ivana se debían a ella. Los criados, abarrotados, hablaban animadamente de lo sucedido, intentando ayudar a su colega, e Ian apareció detrás de ellos. Ivana se dio cuenta de que tal vez había hecho algo mezquino al armar tanto alboroto, pero sabía que nadie simpatizaría con Elsa y tendría su merecido. Mientras tanto, Ian se abrió paso entre la multitud y se dirigió a la joven ama. Con paso seguro hacia Elsa, dejó atrás a los desconcertados criados. Rodeó a la niña con el brazo y la cubrió con una manta, mientras la expresión de Elsa parecía tensa, con una pizca de miedo. Volviéndose hacia los criados, Ian les dijo en tono ordenado que abandonaran la habitación. Disgustados por el comportamiento del hombre, los presentes abandonaron no obstante la habitación. También se alegraron de que, en presencia de Ian, Else no montara un escándalo. Ivana, por su parte, miraba ansiosa en dirección a los aposentos de su señora. Efectivamente, la noche anterior la muchacha había entrado sigilosamente en la habitación de Else, y en cuanto apareció en los aposentos de la joven, fue inmediatamente abordada por Ian con la aclaración de que se le había ordenado no entrar aquí. El hombre estaba tocando suavemente los rizos de Else cuando Ivana le indicó que era hora de que Ian regresara a sus aposentos. Sin dejar de mirar a Elsa, le dio la razón a la chica. Haciendo una reverencia, Ivana recogió su ropa, que estaba tirada en el suelo. Cogiéndole la camisa, el hombre se fijó en los moratones de su cara. Mirando más de cerca, supuso que eran obra de Elsa. Mirándole, Ivana se dio cuenta de que Ian siempre había sido así, y era imposible saber por su cara cómo se sentía. Aparte de su expresión tranquila, el hombre contenía sus impulsos de decir algo, pues le habían enseñado que no tenía sentido mostrar emociones. Así que Ivana no esperaba que Ian prestara atención a sus heridas. En cierto modo incluso se alegraba de su constancia. Como de repente, la dormida Elsie empezó a murmurar algo en sueños. Las manos de Ivana temblaron de inmediato, e Ian le dijo que si no quería volver a ponerse, que se marchara. Apresurándose hacia la salida, Ivana observó que no volvería a aparecer por aquí. Pitroi III, el padre del rey Trabasta, Sibyl III, murió durante la guerra de Adén. Sibyl era el caballero más fuerte del reino, así como el hijo primogénito del rey Pitroi y la reina Bonaparte. El majestuoso y joven rey ascendió al trono a la edad de 6 años, convirtiéndose en el orgullo de Trabasta. Sin embargo, los cortesanos que le rodeaban deseaban derrocar al soberano tomando el poder en sus manos. El primer ministro, el duque Kreis, que había elevado al niño al trono, se enfadó e intentó detener cualquier intento de usurpación del poder. Pero un día, por razones hasta ahora desconocidas, el hombre murió. A pesar de no tener derechos políticos al trono, el hermanastro del anterior rey, al ser hijo ilegítimo, decidió aprovecharse de ello. A causa de la rebelión de Filopón y del duque Asfayol, el rey tuvo que quitarse la corona, vistiéndose de plebeyo,
refugiándose en las afueras de Trabasta. Habiéndose refugiado lo suficientemente lejos, una preocupada Ivana discutió activamente la situación con el caballero Osca mientras éste le pedía que mantuviera la calma. Estaba indignada porque el rey se había visto obligado a abandonar el trono mientras que los instigadores de la rebelión no se preocupaban por nada. Un joven entró, tartamudeando ligeramente, y se apresuró a informar de que el grupo de búsqueda de Fillopon había conseguido llegar a su vecindario. Ivana se puso nerviosa de inmediato, pues pensaba que habían conducido al rey a una distancia segura, habiendo abandonado los confines de Trabasta. Sin dudarlo un instante, su grupo huyó de su escondite en busca de un nuevo refugio. Toda la situación pesaba sobre la muchacha, que lloraba en silencio mientras seguía a su rey. El hombre parecía tranquilo y de sangre fría. El camino les condujo a una fortaleza aparentemente abandonada que acechaba entre las montañas. Ansiosa, Ivana no podía dormir. No podía evitar la preocupación de que, a pesar de haber escapado con éxito, aún estuvieran en peligro. Al rey, sin embargo, le gustaba observar las tierras desde lo alto de la torre cuando la noche les daba paz y tranquilidad. Siempre parecía tranquilo, como si lo tuviera todo bajo control, siendo el orgullo y defensor de su estado. Mirándolo, Ivana pensaba en él como en un espíritu fuerte, su luz en la noche y el sol. Por el bien de su rey, estaba dispuesta a todo, incluso a dar su vida, porque ese era el voto que había hecho, y con esa determinación había atravesado el lapso de 13 años. Pero el comportamiento de Else, y la forma en que su rey miraba a su alrededor, a Ivana le molestaba que, cerca de la joven dama, Ian pareciera un juguete obediente. Era como si hubiera olvidado quién era realmente, como si hubiera perdido su antigua grandeza. La sacaron de sus cavilaciones otras dos doncellas que se ofrecieron a marcharse, dejando a Elsa con su recadero. Después de abofetear a la chica que había hablado de Ian de esa manera, Ivana le dijo que no hablara así de él delante de ella. La muchacha se dio cuenta de que, cuando su rey volviera al trono, castigaría a todos los que le habían maltratado. No le importaba si era un plebeyo, un sirviente o un aristócrata, les volaría la cabeza de los hombros a todos, colgándolos frente al castillo junto con el cuerpo de Fillopon. Al imaginar esto, Ivana no pudo evitar sonreír. Se sintió igual de feliz al pensar que ese día llegaría muy pronto, así que se marchó en silencio con las demás doncellas. Tomando asiento junto a Elsa, Ian le preguntó por el incidente anterior, a lo que la chica hizo notar su emoción por no verle por allí. El hombre replicó diciendo que si venía a menudo a ver a alguien que estaba a punto de casarse, la reputación de su padre podría resentirse. A Elsa le molestó la tranquilidad con la que Ian hablaba de la inminente boda, pero se dio cuenta de que él no la amaba, por lo que la reacción estaba justificada. Cuando la muchacha le preguntó dónde había estado, el hombre indicó que había estado siguiendo las órdenes del mayordomo jefe, a lo que ella declaró que, como criado suyo, Ian no estaba obligado a hacerlo. A continuación, Ian aclaró si Elsa deseaba que él no hiciera otra cosa que cumplirle hasta sus caprichos más salvajes. También añadió que si ella realmente lo deseaba, pediría permiso a su padre. Mientras le cogía la mano, el único pensamiento de Elsa fue que solo quería que él estuviera bien y no se hiciera daño. Una criada entró y preguntó a Ian si preguntaba por Ian o si la llamaba a ella, y él le pidió que trajera agua y toallas para poder lavar a Else. Mientras observaba cómo el hombre humedecía la toalla con agua, la joven no pudo evitar darse cuenta de que por momentos se mostraba cariñoso. Tal muestra de cariño le hizo olvidarse de sí misma y pensar que algún día podría haber sido su amante. Y él se aprovechaba tales ocasiones casi sin remordimientos. Se dio cuenta, sin embargo, de que Ian nunca había albergado tales sentimientos por ella. Terminado, el hombre se levantó, a punto de abandonar la habitación. Él se le agarró de la manga y le pidió que no se marchara. Señalándose a sí misma, especificó que debía volver a asearse. Mirándola, Ian intentó permanecer habitualmente indiferente. Sentando a la chica a su lado, el hombre empezó a cumplir su capricho. Las manos de Elsa temblaban en ese momento e Ian le preguntó si todo iba bien, a lo que ella respondió afirmativamente. Era mentira, pero la chica se dio cuenta de que si decía la verdad él se iría sin más. No podía evitar pensar que Ian seguía tolerando el asco que sentía por ella, pero a ella no le importaba si él quería estar cerca de ella o no, porque su vínculo no iría a ninguna parte. Terminadas todas las tareas, Ian preguntó si Elsa estaba satisfecha. El hombre ya se dirigía a la salida cuando, de repente, la chica le gritó que deseaba seguir viéndole. Volviéndose hacia Elsa, Ian la miró en silencio. Luego, tirando la toalla a un lado, comentó con calma que ahora debía quitarse. Abandonada a sí misma, Elsa pensó en el hecho de que se aferraría a Ian hasta el final. Pronto la muchacha recibió la visita de un curandero. El hombre habló de cómo esperaba que la enfermedad remitiera, ya que el cuerpo de Else estaba bastante bien.
Sin embargo, ahora dudaba de que la muchacha pudiera vivir una larga vida y tener un hijo. Al oír esto, Else saltó sobre él y le agarró por el pelo. Llamó de todo al curandero, incapaz de aceptar palabras tan decepcionantes, mientras las criadas intentaban calmarla. Cuando estaba a punto de marcharse, el hombre le dijo por última vez que, puesto que él sí estaba a punto de casarse, tal vez eso aumentaría las posibilidades de tener un hijo. Temblando de rabia y miedo, la muchacha gritó al hombre que se marchara. Algún tiempo después, Elsie estaba sentada a la mesa con sus padres, y su padre le preguntó qué le había dicho el curandero, a lo que le contestó que nada había cambiado. La niña miró a su padre con preocupación, permaneciendo en silencio. El cabeza de familia, Ward Elliot, parecía un hombre serio y estricto, exactamente igual que su padre. Antes, Elliot parecía feliz mirando a su esposa Rosalind, embarazada. Agradecía que unos padres tan insensatos que habían perdido a su primogénito tuvieran otra oportunidad. Después de todo, su hijo Dominique se había ahogado, tras lo cual Rosalind había luchado por quedarse embarazada por segunda vez, dando a luz a una hija tan tonta. Después de dar a luz a Elsa, la mujer gritó a su marido que no tenía fuerzas, y que esta niña la destruía por dentro. Debido a las dificultades del parto, Rosaline no pudo tener más hijos. El bebé nació prematuramente, y el médico advirtió que tal vez no viviría unos días. Pronto la mujer enloqueció. Pasaba constantemente de un pensamiento a otro, si matar a su hija o mantenerla con vida. Elliot, que observaba todo aquello, se quedó estupefacto. No sabía cómo ayudar a su amada. Rosalind sabía que no podría tener otro hijo, así que se arrodilló repetidamente ante su marido, rogándole que no la abandonara. El hombre, abrazando fuertemente a su mujer, se culpó a sí mismo, pues nunca había dejado de llorar a su primogénito fallecido. Elliot se volvió hacia Elsa y le dijo que su marido Millón visitaría Lugdun dentro de 4 días. Al oírlo, la muchacha se sorprendió de tan repentina noticia, aunque sabía que su padre le hablaría de matrimonio, pues nunca habían podido cenar juntos sin necesidad. Sin embargo, sus padres no solían invitar a su hija a cenar juntos por su forma de nacer. Así que, tras pasar un rato en compañía de su madre y su padre, él se abandonó tranquilamente el comedor. Al visitar una de las habitaciones del castillo, la niña buscó allí una pequeña caja. Cuando terminó de buscar, quiso marcharse, pero algo le llamó la atención. Era un piano viejo y polvoriento cubierto con una tela blanca. Él se recordó inmediatamente la historia de los viejos tiempos, cuando su madre estaba sana y feliz. Se decía que los jóvenes vizconde y vizcondesa tocaban juntos el piano y cantaban canciones, pero la niña nunca lo había visto. Aunque a Elsa le interesaba tocar un instrumento, nadie le enseñó a hacerlo. Recordaba las manos frías de su madre tocándola, y Rosaline le dijo con voz tranquila que ella y su padre serían libres en cuanto Elsa muriera. Desde entonces la joven resolvió que, por la felicidad de sus padres, antes debía crecer, dar a luz un heredero y morir. Entonces la encontró Ian, que al ver a Elsa al piano le preguntó si estaba practicando, a lo que la muchacha contestó que no sabía cómo, y que en aquel lugar solo se escondía de su nodriza, que quería darle una amarga medicina. Mirando alrededor del piano, Ian reflexionó brevemente. Sentándose junto a Elsa, le sugirió que aprendiera a tocar el piano, a lo que ella accedió. Convertido en un verdadero profesor para ella, Ian le explicó cuidadosamente la teoría, dándole la oportunidad de practicar. No solo enseñó a Elsa a tocar el piano, sino que fue el primero en darle cariño y su primer calor. Desde entonces, esta habitación polvorienta se convirtió en un refugio secreto y acogedor para la niña. Hacía mucho tiempo, sin embargo, que nadie tocaba en aquel piano. Él se lo consideraba su castigo por los sentimientos pisoteados de Ian. Al acercarse a la salida, la muchacha estaba a punto de marcharse, pero oyó voces detrás de ella. 2 doncellas discutían dulcemente sobre el hecho de que, tras la boda de Else, Ian podría ser libre. Sin embargo, admitían la idea de que esto podría no suceder, ya que no era raro que las mujeres de la aristocracia salieran con alguien a pesar de tener marido. A Elsa le dolió oír tales cosas, pero decidió tolerar que hablaran a sus espaldas. Cualquier otro día habría salido corriendo a escandalizar a las 2 cotillas, pero entonces eso significaría que tenían razón, así que Elsa dejó pasar la situación. De repente, la muchacha se precipitó hacia la ventana, pues le pareció oír la voz de Ian. Al otro lado de la ventana estaba Ian, que paseaba tranquilamente por los jardines. Al mirarlo, Elsa se sintió triste por ser la razón de que todos tuvieran una mala opinión de él, y recordando cuántas cosas incultas habían dicho de Ian los demás criados. Elsie le había asegurado mentalmente que se sentiría mejor una vez casada, pero al parecer Ian no paseaba solo, sino en compañía de una muchacha cuya mano buscó su rostro. El rostro de Elsa se contorsionó inmediatamente de horror.
No podía creer lo que veían sus ojos, porque de nuevo Ivana, a quien no soportaba, está cerca de Ian. Ansiosa por hacer algo, la chica corrió hacia la salida, dejando caer la caja que había estado buscando con tanta diligencia. Cegada por los celos, Elsie no se dio cuenta de que había chocado con una sirvienta, a la que estuvo a punto de derribar. Cada paso que daba resonaba en su cabeza, haciendo eco de las palabras de su padre sobre el matrimonio. El vizconde le dijo que tras hablar con el padre de Millom habían llegado a la conclusión de celebrar la boda este verano. Preocupada, él se preguntó si se sabía con exactitud cuándo se celebraría, a lo que el vizconde comentó que si ahora era mayo, probablemente sería alrededor de agosto. Él se pensó que era demasiado pronto, pero su padre se dirigió a ella con severidad, cruzando las manos delante de él. Añadió que quería que su hija empezara a comportarse como una heredera de la familia Roate. Corriendo por el pasillo junto a los criados, la mente de la muchacha repasó las cosas que habían dicho antes sobre su relación con Ian. Sentía un dolor insoportable, pues Elsa no le había pedido a su amante que estuviera con ella para siempre. Sabía que todo acabaría tarde o temprano porque su futuro ya estaba decidido. No faltaba mucho para que él se tuviera un hijo con un desconocido y abandonara este mundo. Pero mientras todo el calor que le había dado Ian desapareció, mientras le quedaba algo de valor, suplicó un poco de tiempo. Después, cuando todo pudiera ser feliz, estaba dispuesta a aceptar todos los castigos que se había propuesto enterrándose en la fría tierra. Y así él se llegó corriendo a la salida de la calle, de pie ante Ian e Ivana. La muchacha arremetió inmediatamente contra la criada, gritando que le había pedido que no se acercara a su amante. Ian, por su parte, los observaba, manteniendo una expresión familiar en su rostro. Gritando furiosamente a la muchacha, Elsie la interrogó acerca de por qué desobedecía las órdenes. Deseó poder romperle los brazos a la criada, esperando que al menos así la escuchara. Frunciendo el ceño, Ivana pidió a Elsa que se comportara decentemente como heredera de la familia Roate. El comentario hizo temblar de ira a la muchacha. Quiso golpear a la odiada criada, pero Ian la detuvo agarrándola del brazo. Elsie le gritó que la soltara mientras Ivana recobraba el sentido. Al oír la conmoción, los demás criados ya se agolpaban, observando otra escaramuza. Abrazando a Elsie por la espalda, Ian trató de calmarla, observando que todo el mundo estaba mirando, pero la chica pensó que él solo estaba de parte de Ivana. Entonces le susurró al oído si le importaba de qué lado estaba. Cogiendo a Elsa en brazos, le hizo un gesto para que se marchara mientras la chica suplicaba que la soltara. Dejando a la niña en la cama, Ian le pidió que no se enfadara porque entonces podría cogerle fiebre, a lo que él se respondió que estaba defendiendo a Ivana de nuevo. Ian respondió entre dientes, fijándose en los zapatos que antes se habían caído de la caja. Recogiendo los zapatos del suelo, el hombre preguntó por qué la niña había sacado los zapatos que no le quedaban bien. Preguntándole por qué le importaba, Elsa cogió los zapatos, pero Ian los tiró al suelo. Desconcertada, la chica se apresuró a recuperar los zapatos. Aferrándolos a ella, él se sintió como si le hubieran arrancado el corazón, tirándolos al suelo. Mirando esta foto, Ian declaró que parecía ridícula. Indicó que ella tenía una boda muy pronto y que atesoraba los zapatos del sucio criado como si fueran un tesoro. Tomando a Elsa por la barbilla, añadió que debería estar preparándose alegremente para el próximo encuentro con su prometido. La muchacha frunció las cejas y los ojos se le llenaron de lágrimas. Entonces Ian añadió que a ella no debía importarle si él se veía o no con otras mujeres. Hace 5 años, el verano visitó Lupton. Hacía calor, con la suave luz del sol brillando a través del follaje. En un acogedor claro, los criados se afanaban en organizar un picnic para todo el personal del castillo. Elsa apareció con un lujoso vestido e inmediatamente atrajo la atención de los demás. Ian también estaba presente entre los sirvientes, por lo que todos se dieron cuenta enseguida de por qué había venido Elsie. Mirando a la muchacha, Ivana observó que se había excedido con las joyas, pero el hombre le dijo que se ocupara de sus asuntos. Al volverse hacia Elsie, Ian se dio cuenta de por qué las criadas llevaban tanto alboroto desde por la mañana. El aspecto de la muchacha le pareció bonito. El vestido rosa, la pulcra sombrilla azul, todo resaltaba el estatus de Elsie. Al notar a Ian entre todos, la chica se alegró de inmediato y se volvió hacia él. Pero el hombre pareció no prestarle atención y siguió de pie, dándole la espalda. Elsie apenas parpadeó, Ian desapareció de su vista. Esta reacción hizo que la muchacha empezara a dudar de que hubiera decidido venir aquí, pues su amante ni siquiera se había fijado en ella. Además, los zapatos empezaban a rozarle los pies y pensó en volver. De repente,
Ian reapareció a su lado y le sugirió que fuera al lugar de descanso que había preparado para ella. Una vez instalada en el claro, la muchacha deseó que se sentara con ella, pero el hombre le indicó que aún tenía asuntos que atender. Dirigiéndose a una mujer, Ian le ordenó que trajera aperitivos y una bebida para Elsie. La mujer quiso indignarse, pues una sirvienta como ella se atrevía a dar órdenes. Sin embargo, al ver la cara de Elsie, accedió rápidamente a cumplir la orden. A continuación, Ian aseguró a la muchacha que volvería pronto, y ella le respondió con una sonrisa. En cuanto se fue, Elsie decidió quitarse los zapatos, que le apretaban los pies. En cuanto Ian se alejó un poco del claro donde estaba sentada su ama, se oyeron gritos procedentes de allí. Varios criados intentaban ahuyentar a los perros callejeros que habían aparecido de repente en el vecindario. Uno de estos perros arrastró los zapatos de Elsie detrás de ella, pero este descubrimiento no tardó en cansar, así que la bestia arrojó los zapatos al agua, echando a correr. Elsie quiso sacar los zapatos del agua, pero estaba aturdida. La detuvieron los rumores de que podrían volver a aparecer a su alrededor, pues se supone que los aristócratas no deben mostrar los pies. La muchacha no quiso seguir pasando vergüenza, así que se quedó impotente quieta. Mientras ella estaba triste, Ian pasó a la acción. Sin dudarlo, se quitó la camiseta y se metió en el agua. Una vez en tierra, observó que los zapatos podían secarse al fuego. A continuación, entregó a Elsa los zapatos junto con un pequeño ramo de flores. La muchacha, avergonzada, le preguntó si se los regalaba, a lo que Ian respondió afirmativamente con seguridad, acercándole el regalo. Aferrando contra su pecho el regalo aceptado de Ian, Elsie le dedicó la más sincera sonrisa y gratitud. Mirando a la chica, Ian le preguntó que le importaban sus asuntos privados y estaba a punto de casarse. Con un temblor en la voz, como si apenas contuviera las lágrimas, Elsie le dijo que se callara. Manteniendo la mirada fría, Ian le aclaró si su futuro marido estaba al tanto de su relación y de las amargas lágrimas de la chica después de cada uno de sus encuentros. Agitando la mano, Elsie le dijo repetidamente que se callara, pero Ian detuvo su intento de golpearle agarrándola del brazo. Cuando el hombre se acercó a ella, le preguntó si ella y su prometido tendrían la misma relación. Ian tenía la misma curiosidad por ver la expresión de su cara cuando descubriera con qué clase de escoria había estado saliendo Elsie todo este tiempo. En respuesta, Elsie señaló que, aunque la odiaba, no tenía mucho tiempo para aguantarla. Ian le preguntó entonces si era por la inminente boda por lo que la chica deseaba que estuviera a su lado todo el tiempo. Mirándola seriamente, el hombre le pidió que expresara lo que realmente quería. Él se dudó, pues no se atrevería a decir que quería que él se la llevara de aquí y la amara el resto de su vida. Recordaba claramente cómo el aniversario de la muerte de su primogénito era más significativo que sus cumpleaños. Todos los años sus padres vestían de luto por su hijo. Al ver la tristeza de sus padres, él se supo una forma de hacerlos felices. Volviéndose hacia Ian, la chica le indicó que no tenía derecho a pedirle nada más. Así que le pidió que simplemente estuviera a su lado ahora. Rodeando a Elsa con el brazo, Ian señaló que, ya que ella lo quería así, él cumpliría su voluntad. Algún tiempo después, uno de los sirvientes de Ian le informó de que habían conseguido encontrar el anillo real perdido. Ante esto, el hombre señaló que ahora tendría la oportunidad de derrocar a aquellos que se habían atrevido a arrebatarle el trono. Esto también fue posible gracias a que pudieron esconderse en un lugar tan remoto. Pero Ian nunca habría pensado que en este lugar podría encontrar algo tan entretenido. Sus subordinados comprobaron que todo estaba listo para el ataque, pidiendo a su rey que diera la orden. Sin embargo, Ian declaró que no había prisa, pues quería quedarse un poco más. Entonces Ivana dijo que debían derrocar cuanto antes a quienes les habían arrebatado el trono, a lo que el hombre comentó tranquilamente que nadie le había arrebatado el poder, y que consideraba esta partida como un viaje al extranjero. Inclinando la cabeza ante su rey, todos los subordinados estuvieron de acuerdo con él. Un cálido atardecer anaranjado descendió sobre las tierras de Roate, anunciando la inminente llegada de la noche. Ivana e Ian se dirigieron tranquilamente de vuelta al castillo. Anonadada, la muchacha se volvió hacia el hombre, preguntándole si iba a entretenerse con Elsie. Explicó, malhumorada, que sería mejor que volvieran antes al palacio. En respuesta, Ian dijo que, en su opinión, Ivana deseaba regresar incluso más que su rey. Inclinando la cabeza, la muchacha le pidió disculpas de inmediato. Admitió que se había atrevido a comportarse con arrogancia, olvidando su lugar. Mientras Ivana seguía hablando del bien del rey y de Trabasta, la mirada de Ian se fijó en Elsa, que estaba detrás. Entonces él, pensando cómo castigar a la muchacha por su insolencia, ordenó que le quitaran el polvo de la cara, pues había mucho polvo en aquel granero. Ivana se quedó perpleja,
pero el hombre señaló que si hacía eso, la perdonaría. Ian dio esta orden a propósito para llamar la atención de Elsa, que se enfurece al verle con otra mujer, sobre todo con Ivana, que era una monstruosidad para ella. Al hombre le parecía divertido. Cuando veía a la chica así, le producía placer. La forma en que ella temblaba de rabia, tratando de llamar la atención. Quedándose en este castillo, nunca pensó que su vagabundeo duraría tanto, pues desde el principio parecía un espectáculo de segunda categoría. Los sirvientes del castillo, que no tenían ni idea de que él y sus subordinados solo se escondían para proteger al rey, y la tonta de Elsie, que se disponía a casarse con un hombre inadecuado para ella, sin título ni rango. El vizconde que casó a su hija con un noble de bajo rango para continuar el linaje. No le importaba la salud física y mental de Elsa. Cuanto más se acercaba el día del regreso a Siena, más desagradable le resultaba a Ian presenciar todo aquello. Se dio cuenta de que no podía ignorar las palabras de Ivana durante mucho tiempo, pues todo estaba preparado para su regreso a la capital, y estaba perdiendo el tiempo con Elsje, en una mujer que había sido desgraciada toda su vida por falta de amor, volviéndose emocionalmente inestable. Parecía que no podía vivir un día sin Ian. El hombre no entendía cómo Elsa podía casarse si se ponía histérica cada vez que él la dejaba. Ian también sentía curiosidad por saber cómo reaccionaría ella si se enteraba de su relación con otra persona. Y en el caso de Ivana, él se amenazó con matarla delante de Ian. De niña, él se le levantaba constantemente la mano, obligándola a soportar palizas. De este modo, la niña intentaba llamar la atención y conseguir amor, aunque fuera imaginario. Todo esto no era más que la intención de Ian, al igual que la provocación con Ivana cuando él se miraba desde el balcón. El hombre destruyó su psique llevándola a ese estado, aunque sabía que ya estaba completamente destrozada. En los momentos en que el rostro de Elsa se llenaba de ira y ansiedad, él no deseaba otra cosa que estrecharla contra sí, besándola apasionadamente, y su inestabilidad demostró una vez más que amaba a Ian. Abrazando a Elsa, Ian se volvió hacia ella, arreglándole suavemente el pelo. Tocando su suave piel, el hombre se preguntó si a ella no le gustaba su reciente comportamiento. Acurrucándose contra él, la chica respondió tristemente de forma afirmativa. Al recibir la respuesta, Ian se levantó repentinamente de su asiento. Él se entró en pánico, pensando que había hecho algo malo que le hizo querer marcharse. Ian le preguntó qué le pasaba, a lo que recibió la respuesta de que esas acciones repentinas a veces la asustaban. Sin embargo, el hombre no tenía intención de marcharse. Al contrario, tocó cariñosamente a la chica. Después se lanzó a sus labios con un beso apasionado, inesperado incluso para la propia Elsa. Ella le correspondió, deseosa de saborear plenamente aquel sensible momento junto a él. Haciendo una pausa, Ian comenzó a bañar el cuello de la chica con tiernos besos. Mirándole, Elsie no entendía por qué de repente se mostraba cariñoso con ella. Cuando se apartó un poco de él, la chica quiso decir algo. En respuesta, Ian comentó que si no era tan importante, hablarían más tarde, añadiendo que Elsa estaba increíblemente deslumbrante hoy. Sus palabras confundieron a la muchacha, pues era bastante inusual oír algo así. Cuando volvieron a besarse, los pensamientos de Elsa estaban ocupados con el hecho de que, aunque era poco probable que su carácter cambiara, cuando Ian estaba cerca de ella sentía que podía llegar a ser como un buen hombre. Al cabo de un rato, se quedó dormida entre sus fuertes brazos. Cuando despertó, fue directa a la conversación que habían aplazado, preguntando si Ian había nacido en la Cebra. El hombre respondió afirmativamente, y la muchacha notó que se le notaba en el acento. Aclaró entonces dónde había nacido exactamente, a lo que recibió como respuesta que había nacido en la capital, al igual que Ivana. Ian preguntó si Elsa había estado alguna vez en la capital, a lo que respondió que nunca había salido de las fronteras de Lugdunum. También le preguntó si alguna vez había querido vivir en la capital, pero Elsa solo dudó, permaneciendo en silencio como respuesta. Cambiando de tema, le preguntó cuánto dinero necesitaba para vivir en la capital sin necesitar nada. Ian se limitó a lanzarle una mirada interrogativa. Entonces Elsa, cruzando tímidamente las manos delante de ella, dijo que podía darle el dinero. Especificó que iba a elegir entre sus joyas la más fina, y que se la daría a él y a Ivana. Elsa deseaba sinceramente colmarles de dinero para compensarles por haberles causado tantos problemas, esperando que este acto tocara el frío corazón de Ian. Y por fin la mirará con ojos llenos de calor. Frunciendo el ceño, Ian indicó que no estaba muy seguro de lo que ella quería decir. La chica le explicó que le iba a regalar un collar de esmeraldas y unos pendientes de rubíes, suponiendo que le gustara tanto a Ivana. Al fin y al cabo, se había dado cuenta de que la chica miraba sus joyas. Elsa también declaró que, si no querían joyas, podía pagarlas con oro. Haciendo hincapié en el hecho de que no le quedaba mucho tiempo de vida, la muchacha quiso hacer algo amable mostrando su ayuda a ella y a Ivana. A esto Ian,
disgustado en el fondo de su corazón, replicó que si ella no se callaba ahora, él no respondería por sí mismo. Else, sin embargo, dijo que deseaba hacerle libre. Juzgando mal las intenciones de la muchacha, Ian la agarró bruscamente del brazo. Volviéndose hacia ella para gritarle, le preguntó si eso significaba que iba a dejarlo, a pesar de su relación, y casarse con otro. Entrecerrando los ojos, Elsaye sintió miedo, pero Ian siguió gritándole. Entonces, en un arrebato de ira, le agarró el cuello y a Elsaye le costó respirar. Ian pensó para sí que no le importaba esa boda, pero le molestó la ligereza con la que la chica hablaba de ella. Le enfurecía que Else no pudiera decirle directamente lo que sentía, o ir en contra de sus padres, pero se atreviera a hacerle eso a él. El hombre no estaba dispuesto a separarse de Else después de todo lo que les había unido. Cuando él le soltó el cuello, la muchacha trató de normalizar su respiración, mirándole temerosa. Pero entonces Ian la agarró del pelo con fuerza, tirando de ella hacia él. Furioso, le preguntó con quién iba a casarse, exigiendo una respuesta. Soltando los mechones de la muchacha, el aliento ardiente de Ian recorrió su cuello, pensando que Elsa debía estar con él a solas. Cuando la soltó, la muchacha se desplomó sobre la cama, estupefacta. Apartando la mirada, Ian hizo un TSK contrariado. Mirándole, el único pensamiento de la chica era que siempre había querido ser una buena persona para él, pero siempre le hacía daño. Se sintió culpable delante de él, deseando decir por fin esas palabras de remordimiento que deberían haber sido pronunciadas desde su primer encuentro. Su primer encuentro tuvo lugar un día tranquilo pero lluvioso. Acompañados por un hombre alto, Ian e Ivana se presentaron en los terrenos del castillo. Mostrando curiosidad, la pequeña Else observaba todo atentamente a través de la ventana. Al principio, Ian ni siquiera se dio cuenta de que le observaban atentamente. Sin embargo, sus silenciosas miradas se cruzaron rápidamente. A primera hora del día habían recibido información de que los perseguidores estaban muy cerca, e Ivana estaba indignada por tener que huir de nuevo. Pero el caballero Oscar les aseguró que tenía un plan, y era disfrazarse de sirviente en un castillo remoto, y reclutar una fuerza militar. Ya en el camino, Oscar preguntó si Ian había oído hablar de la batalla de Callan, a lo que éste respondió afirmativamente. Según le había contado Oscar, el difunto antepasado de Ian, el rey Armond, había otorgado una orden a un caballero del marqués del Banón tras sus hazañas en aquella batalla. Su nombre era Bansley Rock, que pronto se convirtió en vizconde de Lugdon. Sin embargo, debido a las tierras infértiles, la zona cayó en decadencia, dejando tras de sí solo el nombre. En consecuencia, Oscar pensó que era una buena idea esconderse de sus perseguidores en estas tierras, prometiendo ocuparse de que fueran bien recibidos. En agradecimiento por su ayuda, Ian prometió, a su regreso a la capital, casar a Oscar con la condesa de Icayant para que sus hijos pudieran heredar el título de conde, a lo que éste declaró que no ayudaba por interés propio, lamentando que el rey no tomara en serio su lealtad. Siguiendo con el tema de los herederos, Oscar señaló que el vizconde Roate tenía una hija pequeña. Ivana expresó inmediatamente la esperanza de que la niña estuviera bien educada y no molestara al rey, pues normalmente las hijas de los aristócratas se comportaban con altanería e hipocresía, y la muchacha estaba preocupada, a lo que Oscar señaló que la niña tenía 8 años y nunca había salido de Lugdon, e Ivana podía tratarla como a una hermana, y poco a poco el castillo se hizo a la vista. El caballero pidió ponerse ropas adecuadas para cubrirse, y la falsa negrera comenzó a tratarlos como correspondía. El tratante de esclavos se disculpó de antemano por su descortesía, pues a partir de ahora se dirigiría a ellos según sus nuevos nombres. Una vez cumplida su parte del trato, el caballero de Oscar les deseó buena suerte y se despidió. Como estaba previsto, el tratante de esclavos los vendió al dueño de Lugdon por un precio muy bajo. A uno de los criados del vizconde no le gustó la forma en que Ian miraba a su amo, así que le dio una bofetada. El hombre miró amenazadoramente al criado mientras gritaba para que Ian se diera cuenta de su posición. Los demás criados se sintieron igualmente indignados por los modales del nuevo esclavo de su amo. Else, por su parte, observaba todo desde la ventana con gran interés. Agarrando a Ian por el pelo, los subordinados del vizconde querían enseñarle buena conducta. Caminando tranquilamente hacia Ian, el vizconde reflexionó sobre lo que debía hacer con un esclavo tan mal educado. Una preocupada Ivana lo observaba todo, sin saber qué hacer. Igual de repente, él se salió corriendo hacia ellos, gritando que ella también estaba interesada en observar.
Acercándose, la muchacha ordenó al criado que soltara a Ian, dándole una sonora palmada en las manos. Elsie tomó suavemente el rostro del joven y lo miró fijamente a los ojos, incapaz de apartar la vista. La muchacha, un poco tímida, quedó hipnotizada por su belleza. Volviéndose hacia el criado, preguntó quiénes eran los hombres, a lo que recibió como respuesta que eran nuevos esclavos. Señalando a Ian, Elsie preguntó si podía llevárselo, a lo que el criado comentó que no merecía la pena estar cerca de la joven. Pero la niña insistió y el muchacho pidió hablarlo con su padre. Con la esperanza en los ojos, él se miró a su padre, pensando que lo autorizaría de inmediato. El vizconde, sin embargo, permaneció impasible, respondiendo con una negativa, a pesar de que su hija se preparaba para salir por primera vez desde su fiebre. En aquellos días, Elsie siempre llevaba juguetes que su padre le había regalado a través de los criados, y solo uno de ellos se lo había dado él personalmente. Sin embargo, ya estaba destartalado. Al elegir a Ian, la niña quería el permiso de su padre, como si una vez más le hubiera regalado algo personalmente. La niñera intentó llevársela, pero la niña abrazó el juguete y se negó. Al borde de la histeria, Elsie gritó que quería un juguete nuevo. Cayendo al suelo, empezó a golpear histéricamente, exigiendo que le dieran a Ian. Al ver esto, el propio Ian permaneció tranquilo mientras Ivana estaba aturdida. Entonces el vizconde le dijo con calma pero con severidad que cogiera lo que quería y se marchara. Los criados se quedaron perplejos, pero su señor les pidió que hicieran lo que su hija deseaba. Mirándolos amenazadoramente, les preguntó si querían que siguiera llorando. Inclinándose tras él, los subordinados comentaron que no querían eso. Sentando a Elsie a su lado, Nani le pidió que se calmara, diciéndole que su padre la había autorizado a tomar las esclavas para ella. Cogiendo a la niña en brazos, la mujer pidió a Ian y a Ivana que la siguieran. Pensando en ello, Elsie pensó que habría sido mejor no haber llevado entonces a Ian con ella, pues habría sido lo mejor. Lamentó que él hubiera estado mejor sin ella. Al llegar a los aposentos de Elsie, Nani se propuso esbozar algunas normas para estar cerca de la joven. Sin embargo, preocupado por el estado de la joven, Ian pidió que llamaran a un sanador. Pero Nani se desentendió, diciendo que ella siempre era así, a lo que Ian repitió sus palabras en tono de mando. El curandero que vino recomendó no molestar mucho a la niña y dejarla descansar. Mientras tanto, él se dormía profundamente mientras el sudor le corría por la cara debido a la fiebre. Ian la miraba atentamente y parecía preocupado. Abriendo la puerta, Nani les indicó que era hora de salir de la habitación e instalarse en sus dormitorios. Mirando a Elsie, Ivana se preocupó o si estaba bien, a lo que Ian respondió con seguridad afirmativamente, a lo que dijo con calidez en su voz que la chica era simpática. Una noche oscura y estrellada descendió sobre las tierras de Lugdun. En esta noche tranquila, a Elsa le dio un ataque de fiebre, y la muchacha despertó. Agarrando una campana, la niña empezó a tocarla con fuerza. Despertada por el tañido, la adormilada niñera entró en la habitación, preguntando qué pasaba. Levantándose ágilmente de la cama, él se exigió que le trajeran leche. Durmiendo profundamente, Ian tuvo un sueño en el que estaba rodeado de un espacioso prado de flores. De repente se dio la vuelta al oír que se dirigían a él según su título. Resultó ser Elsie, que corría alegremente en su dirección. Saltando a sus brazos, la muchacha tenía algo que decirle. Cuando se acercó a él, ya había empezado a hablar. La enfermera que entró en su habitación, sin embargo, interrumpió este sueño dirigiéndose a Ian según su nombre de esclavo, Perro Negro. La mujer le dijo que recogiera sus cosas y saliera, indicándole que ella esperaría afuera. Ivana, que se había despertado por costumbre, se dirigió a él según su título, preguntándole qué le pasaba, Ian le pidió que cuidara su lengua. Entonces le recordó que en adelante se llamaría también Ratón Gris. Cuando Ivana lo vio ir a alguna parte, le dijo que iría con él. Durante este tiempo, Elsie no estaba en su sitio, esperando a Ian. No tuvo que esperar mucho, pues llegó la niñera y anunció que había traído a los 2 esclavos para ella. Mostrando su hospitalidad, él se le recibió con los brazos abiertos. Con cuidado a la voz le preguntó si había comido y si estaba bueno, a lo que Ian accedió. Sus respuestas secas y cortas incomodaron a la muchacha. Le parecía que Ian no era capaz de mantener una conversación. Tomando la taza de leche que la niñera había traído antes, Elsie se la tendió a Ian, pidiéndole un trago. Perplejo, Ian reaccionó interrogante. Entonces Elsie le aseguró que no pasaría nada si se la bebía. Bajando la mirada, el chico declinó cortésmente. Ante la negativa, la chica decidió preguntar por qué no lo haría. Al ver a Ian de pie bajo la lluvia, pensó que tenía mucho frío e inmediatamente quiso darle leche caliente al muchacho. Sin embargo, él accedió a aceptar este pequeño cuidado de la chica. Acercando la taza,
la vació en un santiamén, bebiéndose el contenido. Volviéndose hacia Elsa, Ian le preguntó si eso era todo lo que quería. La chica no esperaba que se marchara tan rápido, pues quería charlar con él. Dirigiéndose hacia la salida, Ian afirmó que en ese caso se verían por la mañana. Mirando a Elsie, Ivana sonrió con una especie de burla. La cara de la muchacha se puso roja de ira y vergüenza. Abalanzándose sobre Ian, empezó a llamarle de todo. Golpeándole con sus pequeñas manos, Elsa empezó incluso a amenazarle. Agarrándole las manos, Ian le pidió que se calmara, porque ya era demasiado tarde. Mirándole atentamente, la chica captó una nota familiar de desprecio en su mirada. Todos en el castillo la miraban así, aunque estaba acostumbrada, cada vez le dolía como la primera. En un arrebato de ira, Elsie no pudo contenerse y escupió en la cara de Ian. Preocupada por él, Ivana le preguntó varias veces si estaba bien. Sin embargo, Elsie también arremetió contra ella, gritándole que no tocara a Ian. Al oír la conmoción, la niñera entró corriendo en la habitación de la niña, preguntando qué había pasado. Elsie corrió inmediatamente a sus brazos, inundada en lágrimas. Cogiéndola en brazos, la niñera hizo todo lo posible por calmar a la niña. Ivana quiso explicarse, pero la niñera les pidió que no fueran a más y que se marcharan. De vuelta a su habitación, la niña estaba resentida por el comportamiento de Elsa. Pero Ian pensó que no valía la pena prestarle atención. Sin embargo, Ivana se mantuvo firme. No quería dejar pasar la situación y ni siquiera se dio cuenta de que alguien aparecía delante de ella. Cuando se dio cuenta de que el desconocido llevaba un cuchillo, pensó que se trataba de un mercenario, pero le cerró la boca en un santiamén. Dejando marchar a Ivana, el desconocido cayó de rodillas, disculpándose por su descortesía. Explicó que simplemente no quería ser escuchado, además de saludar el orgullo y la grandeza de Trabasta. El hombre se presentó como Gawain Aubrón, un hombre de la Guardia Real. Yendo directamente al grano, Ian le preguntó por qué asunto había venido, a lo que recibió como respuesta que el hombre tenía un mensaje del conde de Icayant. La carta decía que el rey estaría aquí durante algún tiempo, por lo que Gawain había venido a ayudar por necesidad. Su plan era disfrazarse de caballero de este castillo y vivir cerca. Ian, sin embargo, le preguntó qué era la cicatriz que tenía en la cara, y Gawain le contestó que lo había hecho para evitar que su identidad fuera revelada. Ivana señaló lo injusto de que el caballero tuviera que vivir en tales condiciones, pero el hombre le aseguró que era su deseo. Al notar las abrasiones, preguntó qué le había pasado a la cara de su majestad. En respuesta, la muchacha no perdió la oportunidad de expresar su deseo de castigar a estos hombres por tratar así a Ian. Gawain hizo una seña, diciendo, según había oído, que la hija del vizconde había hecho del rey su criado. A esto Ivana comentó que la muchacha parecía bastante fuera de sí. Entonces el hombre se ofreció a ayudar trasladándolos a los establos para facilitar la comunicación, a lo que Ian comentó que no merecía la pena cambiar nada innecesariamente. Los rumores ya se habían extendido por el castillo el día de su llegada, así que no valía la pena llamar la atención innecesariamente, y Gawain accedió y los dejó. Mirando al caballero que se marchaba, Ivana preguntó a Ian por qué se había negado a ayudar. Girando a la muchacha para que le mirara, le dio una sonora bofetada. Ian declaró entonces con frialdad que a partir de ahora era el perro de una niña e Ivana debía hacerle caso. En respuesta, la niña expresó que él estaba diciendo cosas inapropiadas. En tono autoritario, Ian añadió que la niña no debía olvidar quién era. Esa misma noche, la familia Roate recibió de nuevo la visita de un curandero, y él se bajó con fiebre durante 3 días. Y al cuarto día, el propio vizconde llamó a Ian. Según él, si Elsie no deseaba poseer a Ian, el hombre lo vendería o lo mataría en el mismo lugar. Ian no entendía por qué su propio padre hablaba de su hija con esa cara de odio. Con desdén, el vizconde declaró que ya nada podía arreglar a un hombre como Ian, así que no le importaba quién era ni de dónde venía. En su opinión, el tipo era increíblemente afortunado por el mero hecho de estar cuidando a un niño en lugar de sobrevivir en las calles. Así que Elliot le pidió que fuera un buen juguete para su hija, que atendiera sus caprichos, ya que no iba a tener una vida larga. Por lo tanto, el vizconde también señaló que su hija debería vivir hasta la edad adulta, dando a luz a un heredero. Por último, ordenó a Ian que impidiera que él se volviera a caer enferma. Al salir del despacho de Elliot, el muchacho observó para sí que el hombre no se comportaba como el padre de la niña. Supuso que se debía a su madre, que apenas salía de su habitación después de dar a luz. Le pareció lamentable que el linaje del héroe de guerra Masman hubiera resultado tan estéril. Elsie, mientras tanto, se despertó recuperada de la fiebre. La criada le informó de que el vizconde había hablado con Ian el día anterior. La muchacha se preocupó de inmediato por la posibilidad de que su padre le hubiera castigado severamente por ofenderla. Por ello, deseando hablar con él en persona,
Elsa le pidió que lo trajera. Ian no se hizo esperar, apareciendo en sus aposentos con Ivana. Tras examinar al joven, Elsa observó que tenía un aspecto normal. Sus ropas estaban limpias y todas sus heridas estaban curadas. Ian parecía haber crecido un poco. La aparición del acompañante de Ivana hizo que la muchacha se resintiera, pues no la había llamado. Se sentía triste porque se había preocupado por nada y, además, Elsa quería curarlo personalmente. Al tener problemas de agresividad, la chica no pudo soportarlo y le lanzó una almohada a Ian. Queriendo llamar la atención, Elsa dijo que quería montar a caballo. Ian estaba a punto de ordenar que se preparara todo, pero la chica replicó que no era eso lo que quería decir. Señalando con el dedo al joven, Elsa afirmó que quería que la montara. Ivana intentó objetar, pero la joven le ordenó que guardara silencio. Tras la rabieta, Elsa empezó a gritar a Ivana que se marchara, ya que no la había llamado. Mostrando preocupación, Ian la calmó inmediatamente, pidiéndole que no se pusiera nerviosa. Poniéndose a cuatro patas, le ofreció un asiento a su espalda, señalando que la montaría. Ante todo esto, Ivana se quedó en estado de shock. Cogiendo la mano de Elsa, Ian se ofreció a ayudarla a subir si estaba demasiado alta. Estupefacta, la muchacha estuvo tentada de negarse. Sin embargo, todavía vacilante se sentó en la espalda de Ian, pero eso no era realmente lo que ella quería. Solo quería que Ivana dejara de seguirle. Temblando de rabia, la chica miraba, apretando los puños. Estaba a punto de llorar por lo humillante que era esto para su rey. Elsa, sin embargo, se preguntaba por qué Ivana la miraba así, ya que era su ama y, por tanto, podía dar órdenes. La joven se dio cuenta de lo absurdo de sus órdenes, pero había pocos que pudieran objetarle cuando la situación tomaba semejante cariz. Viviendo en este castillo, la única manera de conseguir lo que Elsa realmente quería era a través de la histeria. Y esta vez con Ian, el objetivo era exactamente ese, deshacerse de Ivana, que solo estaba jugando con ella. Notando que no le gustaba, Elsa se bajó de la espalda del joven. La chica estaba triste porque las cosas no habían salido como ella había imaginado. Incapaz de contener sus emociones, Elsa lloró, insultando a Ian. Mientras pensaba qué hacer, recordó lo que solía hacer su niñera en esos momentos. Levantando a Elsa en brazos, la calmó, llamando a Yana niña mala que había estropeado el ambiente. Sin embargo, ella tampoco apreció esto, convirtiéndose en un puñetazo en el pecho de Ian. Entonces él se ofreció a llevarla a la cama, pero Elsa le pidió que no la dejara ir. Aferrándose a él, le pidió que la abrazara con fuerza. Secándole las lágrimas, Ian le dijo que la abrazaría fuerte si dejaba de llorar. En ese momento, a Elsa se le ocurrió darle un nombre. A partir de entonces se le llamó por el nombre del noble caballero, Ian. Elsa se enteró de la existencia de este caballero por los cuentos que su nodriza le leía antes de acostarse. La niña pensó que este nombre le iba mejor que el de Perro Negro. Observando aquella sonrisa radiante, Ian se dio cuenta de que en momentos así parecía la niña más normal. Pero era obvio que sus padres no le prestaban la atención que merecía, y el vizconde parecía no esperar nada de ella en absoluto. Así pues, la muchacha no recibió una buena educación como heredera de la familia, ni fue educada, y el desprendimiento del vizconde radicaba en la debilidad de la salud de su hija. Si él se moría antes de la edad adulta, sin dejar heredero, todos sus bienes pasarían de nuevo a la corona. Volviéndose hacia Ian, él se le preguntó si podía pedirle a papá que enviara a Ivana con su abuelo materno. Frunciendo el ceño, la muchacha trató de aparentar calma, pero la ira rugía en su interior. Ian se dio cuenta de que tenía que cumplir todos los caprichos de Elsa y limitarse a ser un buen juguete para ella, tal y como le había pedido el vizconde. Sin embargo, estaba ansioso por ver quién más resultaría ser un juguete en el futuro. Mirando a Ivana, replicó a Elsa que ese no era el camino, pues Ivana le era muy querida. Despertándose en mitad de la noche, Elsa parecía turbada a causa de un sueño sobre acontecimientos ya pasados. Tumbado a su lado, Ian dormía profundamente a pesar de lo avanzado de la hora. Mirándole, se dio cuenta de que le había pillado por el camino equivocado. Se preguntó cómo sería ser importante para Ian. Lo único que se le ocurrió a la muchacha fue que era importante para él enfriar sus celos y seguir adelante, ya que le bastaría con morir y quedarse sola en la tumba. Levantándose cuidadosamente de la cama, Elsa no expresó ninguna emoción. Sentada en el borde de la cama, la muchacha aún temblaba por la tensión sufrida. Pensó en el hecho de que, independientemente de cómo se hubiera comportado Ian antes, hoy se había pasado de la raya. Al momento siguiente, un hombre la abrazó por detrás, lo que hizo que Elsa diera un respingo de sorpresa.
Ian se estaba disculpando con ella por su reciente comportamiento. Con preocupación en la voz, se ofreció a ayudarla a limpiarse, y la chica aceptó en un primer momento. Luego recordó inmediatamente cómo se había permitido tratarla. Sintiendo miedo y tensión al mismo tiempo, Else se quedó inmóvil. Levantándose rápidamente de la cama, la chica se apartó de él, indicándole que era mejor que se marchara. En respuesta, Ian quiso oponerse insistiendo en ayudar, pero Elsie dijo que llamaría a las criadas por la mañana. El hombre supuso que Elsie probablemente quería parecer digna delante de su prometido, por lo que quería contar con la ayuda de las criadas. Ella, nerviosa, le dijo que no era así. Entonces Ian se acercó tranquilamente a ella. Con cariño y cuidado, le arregló los rizos, a punto de decirle algo. Tomando sus manos entre las suyas, Ian declaró que deseaba que Elsa fuera solo suya y de nadie más. Por la mañana, una de las doncellas se afanó en decorar un precioso vestido para Else. Los acontecimientos eran raros en Lugdunum, por lo que la muchacha nunca habría pensado que podría tocarle semejante vestido. Los habitantes del castillo de los vizcondes apenas habían estado en la capital, pero sabían muy bien cómo eran las chicas de la capital, como la prima tercera de Else. Una vez Else alabó su vestido, a lo que ella respondió que era el más sencillo de su guardarropa, y en los días siguientes a su visita, los trajes se volvieron muchas veces más hermosos que los anteriores. A pesar de ello, la doncella pensaba que su ama era mucho más bella de aspecto que su hermana, aunque también señaló que el carácter de Elsa dejaba mucho que desear. Aún así, el aspecto de la muchacha era el único tesoro de Lugdunum. Probablemente por eso Millón decidió tomarla como esposa. Al llegar a casa de Elsa, la doncella se dirigió a ella y quiso aclarar los preparativos. Sin mirar siquiera a la criada, la muchacha respondió brevemente y con reserva. Sacando un pétalo de rosa del agua, él se declaró que prefería el aroma del nardo para bañarse. Sin embargo, Ian la contradijo, diciendo que el aroma de las rosas le sentaba mejor. A veces el hombre tenía el impulso de elegir para Else un conjunto o un perfume de su agrado. A la muchacha le parecía que, de no ser por esto, era poco probable que él hubiera podido soportarla. Observando que esto era suficiente, Else, sin dirigirse a nadie en particular, dijo que podía irse. Pensando que era para la criada, Ian le repitió que se fuera como le había pedido el ama. Él se aclaró entonces que no se lo decía a ella, sino a él. Sin embargo, Ian pensó que no había nadie más aparte de él para ayudar a la chica a hacer la maleta. A esto ella respondió que llamaría a la criada a la que él había mandado salir por la puerta. Pero el hombre replicó que no había necesidad de llamar a nadie, pues él sabía mejor cómo complacer a otro hombre. Al acercarse al vestido, Ian observó que cualquier cosa le sentaría bien a Elsa, ya que tenía la piel clara y parecía de corazón blando. Dejando caer el collar de rubíes, dijo que sería demasiado vulgar. Colocando el otro collar, Ian afirmó que esta versión quedaría mejor. Sin embargo, Elsie replicó que no tenía sentido discutir, pues este collar venía con el anillo de compromiso, y él acababa de tirar la cosa al precio de una finca en la capital. La muchacha se agachó para recoger la joya, pero Ian la arrebató primero. Calificando el collar de segunda clase, no podía creer que adornara el cuello de la novia, a lo que Else se opuso de todas las maneras posibles. Mientras la chica intentaba recuperar la joya, Ian le preguntó si realmente le gustaba. Entonces se dirigió a ella por su nombre, pero la chica gritó que no tenía derecho a llamarla así. Al principio Ian se sorprendió, pero después dijo que debía de haberla incomodado. Dándose la vuelta para marcharse, el hombre comentó que en ese caso más le valía irse. Aferrándose al collar, Elsie no le respondió nada, quedándose sola en la habitación. Al caer la noche estrellada, el esperado Lord Roxane y su hijo llegaron al castillo. Sentados a cenar, el señor Roxane comentó que se alegraba mucho de conocerlos por fin. El hombre era un pariente muy lejano de la familia Roate y también un buen amigo del vizconde. Fue por esta razón que su hijo fue elegido para el papel de novio. No escapó a la atención del invitado la espléndida belleza en que había crecido Else, igual que su madre. Después de todo, según él, Rosaline era increíble en su juventud. Incluso el hijo mayor del marqués le ofreció su mano y su corazón. Bajando la mirada, Else parecía triste y avergonzada. Entonces, Millón, el hijo de Roxane, comentó que Else siempre había sido un ángel. Estando de acuerdo con su hijo, el hombre dijo que no había visto tales bellezas ni siquiera en la capital, y el padre de la muchacha dijo que Else y Millón harían una buena pareja. Alzando su copa, Roxane ofreció brindar por la felicidad de los jóvenes. Se tendieron las copas y las chocaron. Elsa, por su parte, parecía preocupada. La muchacha expresó entonces su deseo de salir a refrescarse, a lo que su padre se opuso. Al notar la excitación de Else, Millón dijo que probablemente estaba avergonzada por la reunión después de mucho tiempo,
pues él mismo estaba nervioso. Esto convenció al vizconde, y la muchacha abandonó tranquilamente el salón. Acomodándose en un banco del jardín, pudo por fin exhalar, pues le disgustaba oír discursos sobre una boda que no deseaba. La calma de la muchacha no duró mucho, y desde detrás de su espalda llegó la voz de Millón. El joven, tras preguntar por el bienestar de Elsa, añadió que estaba preocupado por ella, pues al fin y al cabo era su futura esposa. Agarrándose el borde del vestido con emoción, la muchacha respondió que se encontraba bien. Al darse cuenta de que sus padres estaban exagerando, Millón señaló que esta boda habría ocurrido tarde o temprano. Disfrutando de esta tarde de verano, al joven le gustó que fuera tan tranquila y apacible. Else, sin embargo, continuaba en silencio, bajando nerviosamente la mirada. Al reconocer este jardín, Millón recordó que aquí fue donde se habían besado por primera vez. Aquel día la pequeña Else, sentada tranquilamente en el jardín, jugaba con un conejo de peluche. Se giró feliz cuando su padre, que había entrado en el jardín, la llamó. Junto con él, el vizconde trajo a un niño al que presentó a su hija como Milloma. Elliot también hizo hincapié en que este muchacho sería su futuro novio, instruyéndola para que no se cruzara con él. Al quedarse con la muchacha, Milloma le preguntó qué estaba haciendo, a lo que recibió como respuesta que estaba decorando un conejo. Acercándose a ella, le pidió ver sus joyas. Hace unos 2 años, Millón tomó repentinamente la iniciativa en un beso y él se le mordió el labio, por lo que más tarde fue regañada por su padre. Hizo todo lo posible por evitar ver al joven, fingiendo estar enferma, pero todo estaba cantado. El joven le dijo que su padre era un negociante, pues si no hubiera sido por esta boda le habría sido muy difícil encontrar novio. La muchacha no estaba dispuesta a sufrir la humillación de sus manos, pero las órdenes de su padre la contuvieron. No pudo oponerse ni replicar. Millón prosigue diciendo que durante los 2 años que no se han visto, ha imaginado su imagen ante él. La manera en que el Saice entra en una recepción de la alta sociedad con un vestido perfectamente sencillo. Entre los aristócratas, vestida con trajes de satén, adornada con diversas joyas. De pie, con unos harapos, él se parecería la más bella del mundo. Extendiendo los brazos despreocupadamente, el joven soñaba con que ella se casara con él, tuviera hijos y él se convirtiera en el dueño de todas esas tierras. Pensó que era un trato maravilloso, prometiendo mantener el honor de la familia Roate. Incapaz de tolerar su cháchara por más tiempo, la muchacha se tapó los oídos y le gritó que se detuviera. Temblando de nervios, él se dijo que comprendía, pidiéndole de nuevo que se callara. Acuclillándose frente a ella y cogiéndole la mano, Millón le respondió que comprendía cuánto le odiaba. Inclinándose hacia su oído, le susurró que también era consciente de lo que sus padres querían de ella, y que no iría en contra de ellos. Decidiendo que sería difícil que Elsa se calmara mientras él estuviera cerca, el joven decidió marcharse. Al darse cuenta de que la chica tenía el maquillaje corrido, le tendió un pañuelo. Por último, le pidió que intentara sonreír la próxima vez que le hablara. Al quedarse sola, Elsa se sentó en silencio, aferrando el pañuelo del joven. Sin embargo, se dio cuenta de que era hora de volver, así que se levantó de su asiento para marcharse. Mientras caminaba por el pasillo del castillo, Elsa pensó que ojalá estuviera en el lugar de su hermano mayor, pues entonces no habría tenido que soportar tanto. Aunque también se dio cuenta de que aquel lugar se había convertido en un infierno justo después de que ella naciera. Sus padres, sus criados, todos viven en el infierno por su culpa. Ella creía que Ian tenía los mismos sentimientos después de cada encuentro con ella. En este terreno, la muchacha recordó inmediatamente las palabras de su madre de que ella y su padre serían libres si ella moría. Inmersa en sus pensamientos, Elsa ni siquiera se dio cuenta cuando salió al espacioso balcón. Apoyada contra la barandilla, la muchacha estaba bajo el peso de sus propios pensamientos y de las recientes palabras de Millón. Cayendo al suelo, lloró desconsoladamente, soñando con su muerte inminente. De repente la distrajeron los extraños sonidos de voces familiares. Mirando a su alrededor, se dio cuenta de que procedían de su dormitorio. Elsie miró más de cerca y vio la silueta de Ivana con lo que parecía ser Ian a su lado. Al día siguiente, un grupo de criadas se dedicaba a sus tareas. Una de ellas suplicó entre lágrimas a Ivana que la sustituyera, pues no soportaba estar cerca de Elsie e Ian. Observando que casi había terminado con sus quehaceres, Ivana accedió. La alegría de la criada no tenía límites. Estaba muy agradecida por ello. Cuando Ivana llegó a casa de Elsa, la muchacha se sorprendió, pues no la había llamado. Entonces la criada le explicó que la otra criada se había negado, por lo que ella ocupaba su lugar. Él se recordó la primera vez que intentó compartir a Ivana con Ian y él la detuvo, como hizo en ocasiones posteriores. Subrayó que, al quedarse sin padres, la niña era como de la familia para él, porque había estado a su lado desde niña. Por ello, pidió a Elsa que no enviara a Ivana a ninguna parte,
permitiéndole quedarse. Para Elsa era obvio que Ivana apreciaba a Ian tanto como si fuera su única meta en la vida. Mientras hablaba, la muchacha dijo que envidiaba a Ivana, pues incluso vestida de doncella estaba elegante, y los demás sirvientes del castillo la respetaban y estaban dispuestos a seguirla. Pero lo que más envidiaba a Elsa era lo desinteresada que era con Ian, una chica dispuesta a todo por un hombre querido. Elsa pensaba que eran increíblemente adecuados el uno para el otro. Con una nota de tristeza, la chica le dijo a Ivana que ojalá pudiera ser como ella. Abandonando los aposentos de Elsa, la muchacha caminó en silencio por el pasillo. De repente la llamó un hombre llamado César. Le dijo que el caballero Oberon y Oscar habían enviado un mensaje y que tenían previsto venir a buscarlas esta noche. Al oír esto, los ojos de la muchacha se iluminaron de inmediato. Durante todo este tiempo, consiguieron reunir a algunos de los propietarios de las tierras bajo el liderazgo del caballero Oscar, y también rodearon con éxito la capital sin ser atrapados por Fillopón. Al salir el sol, las tierras de Lugdunum serán invadidas por un ejército que desea el regreso de su rey, quien dirigirá esta operación. Ivana no podía creer que por fin podrían volver a casa. César preguntó dónde estaba ahora el rey, pues también tenía prisa por informarle, y la muchacha sabía dónde podría haber ido. Ella aseguró al hombre que no había ningún cambio en sus futuros empeños. Ivana encontró a Ian en los aposentos de Elsa. Cruzaba los brazos sobre el pecho y miraba por la ventana. La chica se apresuró a comunicarle la feliz noticia, preguntándole si debían empezar a prepararse para partir. Volviéndose hacia ella, Ian le preguntó si había salido alguna vez con un hombre. Gianna se quedó perpleja, a lo que el hombre comentó que él sí estaba celosa de él por ella, pensando que había algo entre ellos. Así que le sugirió que fingiera que lo había. Atónita, Ivana le dirigió una mirada interrogante. Durante un rato, la chica permaneció en silencio, de pie a cierta distancia de Ian. Dirigiéndose hacia la ventana, Ivana dijo que haría lo que él le pedía. Cambiando ligeramente de aspecto, observó que, después de todo, era su sirvienta. Fue entonces cuando la atención de Elsa se vio atraída por las voces de su habitación. Ivana preguntó a Ian para qué hacía todo esto, a lo que ella respondió que quería ver las lágrimas de Elsa por última vez. Corriendo hacia su habitación en un santiamén, la chica abrió bruscamente las puertas. Lo que vio la dejó atónita de asombro y celos. Vio a Ian rodear a Ivana con sus brazos, tocando suavemente su piel. La chica pensó que era gracioso que tuviera tanta fuerza para correr detrás de Ian, pero al mismo tiempo deseó estar muerta. Elsa recordó cómo Ian y ella estaban abrazados cuando ella le preguntó si algún día se casaría con Ivana, a lo que el hombre preguntó si la muchacha deseaba que nunca hubiera sucedido. Elsa se quedó entonces en silencio como respuesta, sin saber qué decir, pero en su mente consideró que aunque no quisiera que sucediera, pero si se tratara de una mujer como Ivana, estaría bien. Mirándolas, Elsa no entendía por qué estaba pasando esto hoy, y en su habitación. Ian, por su parte, parecía tranquilo mientras Ivana se ponía visiblemente nerviosa. A causa de la ira y los celos, las manos de la chica empezaron a temblar. Acercándose a Ian, ella, casi llorando, le preguntó por qué le estaba haciendo esto. A Elsa no le importaba que el hombre no la quisiera, pues se daba cuenta de que la odiaba. Sin embargo, pidió a gritos que Ian al menos tuviera algo de compasión por ella. Quería que se diera cuenta por un segundo de lo desgraciada que era. En una nota nerviosa, la chica tuvo un reflejo nauseoso. Ian comentó esto diciendo que ella no había comido nada. Dirigiéndose a ella según su título, el hombre quiso tocarle la cabeza, pero Elsa se apartó inmediatamente de él, apartándole la mano. Dolida y traicionada, le reprendió para que no la tocara. Mirándola, Ian se dirigió a ella por su nombre mientras en el pasillo se oía el parloteo preocupado de los criados. El personal del castillo corrió inmediatamente a la habitación, preguntando a Elsa si se encontraba bien. Fue entonces cuando por el pasillo se paseó Millón, que enseguida se dio cuenta de dónde había desaparecido su prometida. Los criados discutieron sobre lo que había ocurrido y lo que debían hacer, y lo que era más importante, si debían decírselo al vizconde. Millón se abrió paso entre la multitud y se volvió hacia la muchacha, preguntándole si estaba herida. Sentándose a su lado, el joven, al ver su estado, preguntó quién se atrevía a hacerle esto. Elsa, sin embargo, mirando a Ian, contestó que no había pasado nada mientras Millón le secaba las lágrimas. Ian, por su parte, la miró en silencio sin mostrar ninguna emoción. Millón se dio cuenta inmediatamente de hacia donde miraba su prometida. Como futuro señor de estas tierras, pretendía mostrar su lado fuerte delante de los sirvientes. Abrazando a la muchacha, ordenó que encerraran a los dos hombres en el calabozo hasta que se aclararan las circunstancias. Ian permaneció aparentemente tranquilo, pero Ivana se puso aún más nerviosa. La multitud volvía a comentar que había mucho revuelo en torno a Elsa cuando la mano de alguien buscó su corona, que se le había caído en el pasillo. Resultó ser el vizconde, que
que había entrado al oír el ruido. Los criados comenzaron a cumplir la orden, llevándose a Ian e Ivana. Él se trató de transmitir a Millón que realmente estaba bien y que él lo había entendido mal. El vizconde montó en cólera al darse cuenta de que su hija se encontraba de nuevo en el centro de tales acontecimientos. Cuando los forasteros se marcharon, Elliot gritó a su hija por otro comportamiento inapropiado, incluso en un día tan importante. Recalcó que Elsa solo tenía suerte de que Millón hubiera aceptado ser su marido, mientras la niña miraba como si la hubieran atravesado. Cansado de su rostro, el vizconde le pidió que intentara explicarle lo que había sucedido, y dependiendo de su respuesta, iba a tomar una decisión con respecto a Ian e Ivana. Hacía mucho tiempo, cuando el vizconde había comprado 2 esclavos del norte, se habían convertido en los hijos adoptivos de un mozo de cuadra que no tenía a nadie. Fue entonces cuando él se hizo de este hermoso muchacho, como ella pensaba, su sirviente. Sin embargo, ahora se daba cuenta de que no debería haberlo hecho, ya que le había dejado vivir en paz. Probablemente entonces habría podido dormir tranquila por las noches sin sufrir terribles tormentos, y entonces no se habría vuelto tan obsesionada y desdichada. Elsa se preguntaba si podría ser verdaderamente libre después de la muerte. Intentando alejar todo lo que la ataba a este mundo, siempre le venía a la mente este pensamiento. Hablando con su padre, la niña afirmó que Ian quería hacerle daño. El vizconde le preguntó si ahora se daba cuenta de lo que estaba hablando. Él se comprendió, así que le pidió que los enviara a los dos a algún lugar lejano, pero también le pidió que no les hiciera daño, pues su propiedad debía ser tratada como es debido. Elliot se quedó perplejo, pues su hija parecía contradecirse. Entonces Elsie dijo que Ian no había tenido tiempo de hacer nada. Mirando a su hija, el vizconde se preguntó cuándo empezaría a ser útil a la familia. Apretando los puños, luchó por no despreciarla. Sin embargo, en su opinión, no era nada. Entre todos los jóvenes dispuestos a hacer cualquier cosa por su belleza, Elliot había elegido a un joven de la familia más honorable. Y si de pronto se supiera que su hija estaba delicada de salud y que le resultaría difícil tener un heredero, la responsabilidad recaería sobre los hombros de la familia Roate. Por lo tanto, era necesario seleccionar a una familia de este tipo para proporcionarle todas las facilidades necesarias. No podía permitir que nada saliera mal, pero en el centro de todo este caos estaba de nuevo su hija. Volviéndose hacia su hija, Elliot le pidió que le dejara fuera de sus juegos. A esto Elsa respondió que él mismo había pedido no causar problemas debido a la inminente boda. Perplejo, el vizconde le preguntó si eso era porque ella quería que desterrara a esos dos sin siquiera castigarlos. Pidiendo a su padre que tuviera piedad, la muchacha le recordó que él mismo no quería que nada interfiriera en la boda. Además, señaló que Millón tendría preguntas si Elliot castigaba a esos dos. Haciendo hincapié en que los rumores se propagan rápidamente en Lugdun, él se dijo que la reputación de Roxane también podría verse afectada. Gritando, Elliot le preguntó por qué estaba liándola si ya lo entendía todo. Estupefacta, la muchacha no supo qué decir, pues su padre tenía razón. El mayordomo que había entrado informó al vizconde de que los dos invitados habían ido al calabozo. Añadió que Millón esperaba a Elsa, pues estaba preocupado por su bienestar. El vizconde reprendió a su hija para que se ocupara ella sola de estos problemas, ya que se había hecho un lío. Incapaz de desobedecer a su padre, la muchacha se dirigió a la salida. A pesar de los rumores, el vizconde nunca castigó a Ian. Le importaba más su tranquilidad que la reputación de su hija. Antes de que él se marchara, el vizconde esperaba que no fuera a casa de Millón en semejante estado. Al darse cuenta de lo que decía su padre, la muchacha se secó las lágrimas. Luego siguió su camino, dejando a su padre y al mayordomo hablando. Mientras tanto, sentada en el calabozo, Ivana no podía creer que aquello hubiera sucedido el mismo día de su partida. Se entristeció, pues había esperado con gran ilusión este día. La hora acordada para el encuentro parecía haber pasado y la muchacha se dio cuenta de que había sido un fracaso. Ivana preguntó si Ian estaba herido, pero como respuesta oyó los pasos de alguien. 3 hombres entraron en la mazmorra. Uno de ellos ordenó la liberación de Ian para empezar. 2 de sus subordinados comenzaron a cumplir la orden, instando al hombre a salir. Ian fue encadenado a la pared. Ivana se puso histérica al verlo. Sin embargo, el hombre le dio una sonora bofetada, ordenándole que guardara silencio. Añadió que esto no habría ocurrido si hubieran estado más bajos que la hierba. Tratando de razonar con él, Ivana dijo que no sabía lo que le había dicho a Elsa, pero que no debía ser creída. El hombre replicó entonces que, según Elsa, Ivana había querido hacerle daño, pero que ni el propio vizconde lo creía. Tampoco nadie en general creería que alguien a quien ella misma había perseguido pudiera haber hecho algo así. Habiendo encadenado a Ian y a Ivana uno junto al otro,
El hombre declaró que tenían derecho a 5 golpes de vara para cada uno. Ivana luchó por liberarse, pataleando y pateando con un miedo increíble. Entonces llegó el primer golpe en su espalda, que la hizo estremecerse, sollozando de dolor. Deseando que Ivana no hubiera perdido el conocimiento, el hombre ordenó a un subordinado que la hiciera volver en sí, pero fueron interrumpidos por un criado que irrumpió en el lugar. La liberada Ivana no prestó atención a las palabras del hombre que las había rescatado, tratando de alejarse de la sensación de horror que había experimentado. El día en que Ian e Ivana fueron encerrados en el sótano, llegaron tropas a Lugdun, 3 grandes terratenientes del sur, así como 2 del este, por razones desconocidas, estacionaron sus tropas aquí, a pesar de que el jefe de las tropas era el marqués del Bannockton, a quien el vizcondado de Roate consideraba su protector. El vizconde, a quien no le importaban los problemas políticos, ofreció al marqués una recepción formal y luego despejó el camino para sus tropas. Y en un día estas tropas abandonaron Lugdun. En tan poco tiempo, varios criados y esclavos desaparecieron del castillo y fueron encerrados bajo tierra, ya que otros criados que habían atormentado a los esclavos fueron encontrados muertos, como por un enfrentamiento con las tropas, o por haberse amotinado los criados. Para no empeorar las cosas, el vizconde ordenó que se silenciara todo el incidente. Lugdun volvió a ser un lugar pacífico y algo aburrido. Elsa estaba sentada sola en el comedor, mirando desolada su comida. Mientras tanto, los criados discutían enérgicamente que Ivana e Ian podrían haber escapado desarmando a sus cuidadores. La muchacha estaba segura de que Ian e Ivana habían escapado del calabozo mezclándose con el ejército que pasaba por Lugdun, y siendo hombres libres, viajaron sanos y salvos a su patria, Siena. Y Else, por su parte, se propuso hacer lo que tenía que hacer un poco antes de lo previsto. Por lo tanto, no había tiempo para preocuparse. Aunque él se había perdido el apetito, necesitaba algo para llenar el estómago, para evitar las náuseas cuando volviera a tomar la medicación. Sin embargo, mientras intentaba disfrutar de su comida, la chica se dio cuenta de que estaba a punto de ser imposible. Else no pudo aguantarse más y vomitó. La muchacha estaba perpleja por lo que le ocurría últimamente, pues toda la comida que había comido le resultaba insoportable al olfato. Cuando la criada vio a su ama, preocupada por su bienestar, se apresuró a retirar y volver a colocar el plato. El vizconde sospechó inmediatamente que esta reacción por parte de su hija no era casual. Elsa pareció darse cuenta de lo que pensaba su padre. Llevándose la mano al vientre, la muchacha supuso que estaba embarazada. Un rato más tarde, en el despacho de Elliot, Elsa se inclinó diciendo que el cuerpo podría no ser justo. Continuó con lo que sabía sobre el difícil parto de su madre, y su nacimiento fue a la vez felicidad y dolor. Después su madre se volvió estéril, y Elsa se enteró de que su salud era peor que la de su madre. Gritando, Elliot le preguntó cómo se atrevía a decir algo sobre Rosalind. Interrumpiéndole, la muchacha dijo que su padre sueña con un heredero con la sangre de Roate fluyendo en él, y quizás esta sea la única oportunidad. A esto Elliot le preguntó si ella estaba tratando de chantajearlo. Elsa indicó entonces que solo tenía miedo de que su único deseo no se hiciera realidad. Elliot la miró en silencio, sumido en sus pensamientos. La imagen de Rosaline acudió a su mente, rogándole que no la abandonara. Aceptando la postura de su hija, Elliot le dijo que era libre. Sin embargo, recalcó que aún no sabían con certeza si estaba embarazada, pues podía tratarse de un mal funcionamiento del cuerpo. Al salir del despacho, él se pensó en el hecho de que había algo que no le había contado a su padre. Pero si de repente está realmente embarazada, es el hijo que Ian dejó atrás sin saberlo. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero pensar en ese pedacito de Ian le calentó el corazón. Aquellas lágrimas se debían a los fuertes sentimientos que sentía por aquel hombre, pero Elsa se dio cuenta de que ya no era posible aferrarse al pasado. Después de todo, Ian probablemente ya había regresado a su tierra natal, viviendo en paz con la mujer que amaba. La noche envolvía los terrenos del castillo de Roate, y una suave luz brillaba a través de sus ventanas. Elsa estaba sentada y descansando cuando su padre la visitó. Junto a él venía una muchacha bajita y aparentemente amable que resultó ser una sanadora. Sonrió suavemente a modo de saludo. Tomando asiento junto a Else, la chica anotó y analizó cada palabra. Había cosas que debían comprobarse, dijo, pero a juzgar por las palabras de Else, no había duda. Volviéndose hacia ella, la curandera la felicitó, diciéndole que estaba embarazada. Elliot reprendió de inmediato que aquella información debía mantenerse en secreto. La boda de Millom y Else se celebró antes de que llegara el verano. Los invitados que fueron llegando no pudieron resistirse a cotillear y discutir los detalles de la organización. También hablaron del anillo de compromiso de la chica,
ya que, en su opinión, era falso. Pero en un punto los invitados estaban de acuerdo. Elsa, dijeron, era hermosa sin joyas. En su propia boda, la muchacha parecía deprimida. Tendiendo la mano a su hija, el padre se dirigió a ella. Tomando su mano, él se caminó por el pasillo a paso tranquilo. De repente, vio la imagen de Ian ante ella, pero en realidad era Millón, que miraba a su novia con una suave sonrisa. Eso hizo que la chica se sintiera aún más triste. Caminaba hacia su futuro marido, y sus pensamientos solo estaban ocupados por el hecho de que Ian la había abandonado hacía 20 días. Algún tiempo después, un carruaje procedente de la capital apareció en los terrenos del castillo. De allí apareció Jo Roper, la hermana de Elsa. La muchacha se regocijaba de los apacibles días en Lugdunum. Else, acompañada por su padre y varios sirvientes, se reunió con su hermana. Instalados en el jardín, Jill se disculpó por no estar en la boda, pues habían aplazado la fecha inesperadamente y ella tenía que estar en la coronación en Siena, que tenía prisa por contarle. La víspera de la boda de Elsa, el nuevo rey entró en el castillo. El poder que le había sido arrebatado 13 años antes había vuelto a él. 4 días después, la capital se inundó de sangre. Los cuerpos de los que se atrevieron a ir contra el rey fueron colgados en la plaza, entre ellos los de los antiguos reyes, y la gente de los alrededores apedreaba continuamente esos cuerpos. Además, según Jill, los niños jugaban con las cabezas cortadas, y las pertenencias de los asesinados se vendían en el mercado negro. Else, sin embargo, quiso cambiar de tema. La muchacha reflexionó sobre cómo aquello podía haber conmovido a Ian. Quizá había visto aquellos cuerpos, o había jugado con los cadáveres y se había reído de la muerte. Se dio cuenta de que probablemente estaba imaginando cosas, pero seguía preocupada por él. Jill explicó que corrían tiempos revueltos en Siena, razón por la cual había acudido al Pacífico Lugdunum inmediatamente después de la coronación. La muchacha añadió también que ese era solo un motivo adicional, y que había venido a felicitar a Elsa. Él se comentó que ni siquiera se había dado cuenta de que tal cosa había ocurrido en la capital. Jill dijo entonces que, como Elliot no se interesaba por la capital, Else no se había enterado, tras lo cual se calló, dándose cuenta de que había dicho algo incorrecto. Tras abrazar a Else, Jill se disculpó diciendo que hoy había sido muy grosera. Sin embargo, a pesar de todo, la chica quería compartir la noticia del nuevo emperador. El hombre que Jill había visto en la coronación era increíblemente guapo. Su rostro transmitía una esencia cruel, que infundía miedo, pero era igualmente hermoso. Jill envidiaba a la que se convertiría en su reina, pues al lado de su majestad, ella y Else no eran nada. Los aristócratas de la capital decían que hacía más de una década que no había una mujer que ayudara al rey. Se rumoreaba que era ella quien iba a convertirse en reina. Después de un tiempo suficiente, el rey seguía sin llamar a Henrietta, que se había prometido recientemente con él. Parece ser que no le interesaban esas chicas. Jill también dijo que se rumoreaba que el rey no quería casarse con la chica que le había ayudado. Según la hermana Else, la muchacha se llamaba Riena. Jill contó muchas cosas más, y la muchacha la escuchó atentamente. Elsie nunca se había dado cuenta de que habían pasado tantas cosas. No sabía cómo era el último rey, y no sabía cómo era el nuevo. Sin embargo, si lo hubiera sabido todo antes, no habría dejado marchar a Ian en tiempos tan revueltos. Mientras tanto, Jill le dio a Elsa toda una conferencia sobre los acontecimientos de la capital. De repente, un invitado llamó la atención de las chicas. Resultó ser un hombre joven, y el padre de su hijo con Jill, Alexander. La muchacha se alegró mucho de verle, pues no se habían visto desde la mañana. Muy educado, Alexander se disculpó por interrumpir la conversación entre ella y Elsa. Las muchachas quisieron preparar un sitio para el hombre, pero él se negó alegando negocios. Jill se ofendió por ello, pero Alexander le prometió que volvería pronto. Al verlos, Elsa no podía creer que entre los recién casados pudiera existir una relación tan cálida. Un rato después, las hermanas se encontraban en una barca, flotando en un lago en el que caían los rayos del sol del atardecer. Disfrutando de la naturaleza, Jill decidió narrar la historia de su relación con Alexander. Se habían conocido de niños. Alejandro la había seguido a todas partes y le había prometido tomarla por esposa, pero la muchacha no lo creía. Cuando se hicieron mayores, el joven se volvió tímido y solo se ocupaba de los asuntos familiares y del entrenamiento. Jill era una muchacha hermosa y dulce de una familia aristocrática corriente. Alexander, en cambio, era un caballero de una familia de alto rango. Su historia de amor era increíble. Todas las chicas de sociedad la escuchaban con ojos brillantes. Jill señaló que se alegró cuando Erbert le propuso matrimonio, pero tenía miedo, porque su vida dependía de ello, y de si era el hombre adecuado. Al escucharla, Elsa pensó inmediatamente en Millome y Ian, y Jill se alegró de estar cerca de Alexander. Le hizo la misma pregunta a Elsa,
pero ella no pudo darle una respuesta definitiva. Después de la boda, Elsa trató de no ponerse nerviosa, para no hacer daño al niño. Temblando de emoción, recordó que el capricho de tocar la boda más rápido era suyo. Tratando de contenerse, las lágrimas brotaron de los ojos de la niña. De repente, Millón, que había entrado, se dio cuenta y le preguntó si echaba de menos a Ian. El joven se enfadó, pues Elsa y su padre le habían ocultado la verdad, pensando que no se enteraría.